Bien, pues este es nuestro episodio 0, episodio de Orígenes, donde vamos a charlar sobre todo lo que implica mi acercamiento hacia el básquetbol y lo que me vuelve un fanático empedernido como lo soy hasta ahora. Todo partiendo desde el momento o el año en que un servidor llega a este mundo, que es el año 1983, dando un repaso por las cosas importantes que pasaron en ese año y en el mundo, y después en la liga más poderosa e importante del mundo en cuanto al básquetbol, que es la NBA. Pues en el año 83 las cosas en el aspecto de la tecnología, de la difusión de contenidos, no eran tan sencillas y tan fáciles como lo son ahora, donde podemos acceder ya sea por vía streaming, ya sea por una tablet, ya sea por un smartphone, y podemos pues compartir con todo el mundo el impacto de las cosas que vemos, de la información que tenemos que compartir, de las opiniones que tenemos que dar. En el año 83 las cosas eran muy distintas, muy diferentes, a veces uno voltea hacia atrás y ve que vivíamos realmente en una época difícil, y darnos cuenta o enterarnos de ciertas cosas era pues prácticamente un milagro. No era como ahora que vivimos a un clic o a un like o a un compartir de estar informados. Y bueno, el mundo era muy distinto. De las cosas, de los datos curiosos de ese año, si usted pensaba que la malta solo se usaba para la cerveza, pues quiero decirle que no, porque existe un país que se llama Malta. Y históricamente el año 1983 se recuerda al país de Malta por la paliza que le puso España en un partido de fútbol con un marcador de 12-1. Algo ridículo, ¿no? Porque son selecciones mayores y la competitividad debería estar más a flor de piel, pero bueno, me parece que ese no fue el año de Malta, y lo mejor es que se dediquen a otra cosa, porque nadie los recuerda, salvo por ese episodio, pues ese atropello que España les hizo, ¿no? También ese año se estrenó la gran película de culto, muy aclamada, muy famosa para muchos cinéfilos, que fue Scarface con Al Pacino. Una gran película, si no la ha visto, véala, búsquela. Es de las grandes películas yo creo que de todos los tiempos en cuanto a cine. También ese año se estrena o se pone a la venta a través de la marca Nintendo la primera consola NES, lo que se llamaba el Nintendo, coloquialmente se decía Nintendo, pues porque mucha gente desconocía que el nombre real era NES, ¿no? Y tiene su ampliación de esas siglas, es el Nintendo Entertainment System. Y pues muchos pasamos grandes horas y grandes tardes con los compañeros en la primaria, disfrutando de grandes juegos. Yo recuerdo porque el más emblemático y el más recordado es Mario Bros, ¿no? Es el que ha tenido mucha más trascendencia a lo largo de los años, y siempre se le relaciona a Nintendo con Mario Bros, porque es el personaje más famoso y el que más regalías y más reconocimiento le ha dado la marca alrededor del mundo, y hasta la fecha sigue siendo, creo que, su buque insignia de la marca. También ese año todos ahora vamos, venimos, hablamos y vivimos dentro de la interfaz de Windows. Todos los que tienen un ordenador, una laptop, incluso algunos smartphones tienen el sistema operativo de Windows. Ese año se estrena la versión 1.0 del famoso programa que hasta la fecha utilizamos por parte del señor Bill Gates, y todos sabemos el impacto que llegó a tener ese gran programa en las vidas y en el ahora de cada uno de nosotros. También ese año, este es un dato que yo no sabía, yo tenía entendido que esto fue hasta 1994, pero no, fue en 1983 cuando se funda el EZLN, mejor conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es algo que yo no sabía y lo desconocía totalmente. Pero bueno, son los datos
más impactantes para un servidor en cuanto a el año 83. Y en el año 83 también pasaban cosas muy, muy importantes y muy trascendentales en la NBA, que es el tema al que venimos, de la NBA. Los años 80 siento que fueron de los años de la década donde hubo grandes equipos, donde hubo batallas encarnizadas. Podríamos hablar mucho sobre el dominio que tuvo Detroit, por ejemplo, los Pistons con los Bad Boys, ¿sí? Que eran técnicamente los bullies de la liga, ¿no? Nadie quería jugar contra ellos, nadie podía luchar contra ellos al físico porque eran literalmente unos vándalos, ¿sí? Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Isaiah Thomas, Joe Dumars, ¿sí? Pero en el año 83, antes de llegar a esa época de los Bad Boys, que ya fue casi principios de los 90, en el año 83 había una temporada que iba a ser recordada más que nada para los fanáticos en la ciudad de Filadelfia, ya que pues se había concretado la gran dupla de Julius Erving y Moses Malone. Julius Erving, uno de los mejores jugadores al momento de hacer clavadas, donkeos, recordado como una gran influencia para todos los continuadores de ese estilo de juego. Michael Jordan fue uno de ellos, Vince Carter, Jason Richardson. Siempre cuando hablemos de un concurso de clavadas o de donkeos y hablemos de perfección, siempre tenemos que voltear hacia atrás y ver al gran Julius Erving, al Dr. J, y ver la influencia que tuvo hasta la fecha en este tipo de concursos. Jugador que pisó el Rocker Park, Nueva York. Si tú eres un jugador que te respetas, un jugador profesional que te respetas, debes de pisar el Rocker Park. No has jugado de verdad. ¿Qué jugadores han estado ahí? Pues Kobe Bryant, en paz descanse, Kevin Durant, Vince Carter, creo que Michael Jordan también estuvo ahí. Es la meca del básquetbol callejero. Es como que el tierra sagrada para el que juega básquetbol. Llegar a Nueva York y pisar el Rocker Park es como ir, transportarte a otra dimensión. ¿Sí? Si alguien puede darse la vuelta y visitar videos del Rocker Park, van a entender la trascendencia que tiene para el básquetbol callejero y el básquetbol profesional ese gran parque, ese gran conjunto de canchas. Hay varios documentales que hablan sobre la grandeza de este lugar y la verdad es tierra santa para nosotros los basquetbolistas. Pero seguimos hablando del año 83, hablamos del Dr. J como uno de los grandes jugadores de toda la historia. Él venía de otra liga, se llamaba la ABA, y después se agrega a los 76ers, a los Philadelphia 76ers, y bueno, se agrega a la NBA. Unas temporadas sin poder conseguir grandes resultados, llega Moses Malone y se hace un gran binomio, y de ahí la historia de éxitos inició. Toda la temporada 83 la dominaron los 76ers sin problema. Termina la temporada y Moses Malone se lleva el MVP, el jugador más valioso, demostrando pues que él vino a ganar, a jugar, a ganarse su salario, a demostrar por qué es considerado hasta ahora uno de los mejores jugadores, un ala pivot de los de antes, de esos que metían el hombro, la lámina, el rebote, el cuerpo, que luchaban por el balón. Se lleva el MVP. Entonces entramos a la época de lo que es los playoffs. Terminan su ronda en la conferencia del Este, y del otro lado venía pues empujando el equipo que todos sabíamos que tenía que estar en la final por la plantilla, por la tradición y por la organización que tiene. Los Ángeles Lakers. No puede haber una temporada donde Lakers no aspire a algo grande, ya sea en los años 80, 70, los 2000, en la época actual. Lakers siempre va a ser el equipo el que todos voltean a ver, el que todos quieren derrotar, el que todos quieren esperar a los movimientos de pretemporada, y en la temporada aún ver qué puede ajustar y ver hasta dónde puede llegar.
los Lakers no pueden aspirar a nada menos que un campeonato. Y esta no fue la excepción. Los Lakers venían con su tridente, venían con Magic Johnson, venían con Kareem Abdul-Jabbar, venían con James Worthy, jugadores que ya habían demostrado qué es lo que ellos tenían para la liga, ¿sí? Un Magic Johnson que en su época de novato tenía que jugar de centro por la altura que tenía, que se llevó un MVP de finales, que es recordado como uno de los mejores jugadores de la historia en su posición. Para mí es el mejor base de toda la historia, por la altura, por la visión, por lo que él podía hacer por su equipo, por cómo podía él compenetrarse en cualquier posición. Si usted quiere saber algo parecido a Magic Johnson en ese aspecto de visión de juego, asistencias, capacidad de hacer un equipo moverse, vean a LeBron James. ¿Sí? Son jugadores muy parecidos en ese aspecto. Obviamente LeBron pues ha sido mucho más anotador, ha sido mucho más reboteador, ha tenido sus pros, sus contras, pero siempre se le va a relacionar por el tipo de físico, porque un base naturalmente es un jugador menor al 1.90, pues un poquito del 1.90 al 1.95, que su única capacidad es pues dar pases, ¿no? Armar las jugadas, es un capitán, pero realmente no es tan imponente como un tipo de 2.6 y casi 150 kilos que viene hacia ti y no sabes hacia dónde va a mandar el balón. De ahí el apodo del Magic. Él era mágico, ¿sí? Yo no tuve el honor de ver partidos en vivo de él, pero sí he tenido el gusto de disfrutar su juego a través de videos antiguos. La verdad es que es una exquisitez verlo jugar. Venían también el equipo de los Lakers con un Kareem Abdul-Jabbar ya en sus últimos años, pero que aún así promediaba grandes puntos. Era el referente ofensivo, con ese skyhook imparable. Busque skyhook y vea nada más qué belleza era ver ese gancho y cómo era imparable. Y él venía de ganar ya un campeonato con Milwaukee, y de repente pasa a Lakers y él termina ganando en su carrera 6 campeonatos en su carrera. Es el máximo anotador de toda la liga, el histórico. Obviamente de ahí se veía la clase de jugador que era Kareem Abdul-Jabbar. Y también tenían a James Worthy, un jugador que se fajaba. También era un jugador reboteador, que sabía entrar al aro, que sabía ir al choque, que no se achicaba contra nadie. Entonces llega ese encontronazo en el año 83 y pues la mala suerte, llamémoslo así, el destino les juega mal a los Lakers y empiezan a tener lesiones de jugadores clave y terminan siendo barridos, un 4-0 que no se esperaba, porque la estadística decía pues Sixers puede darle pelea pero no puede ganarle a Lakers por la plantilla, y sin embargo sucede, ¿no? Ellos pierden sus partidos y se tienen que ir a casa sin el campeonato que tanto habían soñado. En ese momento el coach de Lakers era Pat Riley, ahorita que es el general manager en Miami Heat, que también ha sido un gran equipo. Todas las cosas que Pat Riley toca siempre se convierten en algo bueno. Ahorita yo recuerdo mucho con respeto, no siendo fanático del Miami Heat, fueron un gran equipo en las finales de la burbuja de hace pues ya 2 años, donde lucharon contra Lakers, y la verdad es que como organización siempre buscan lo mejor. Quizás no tienen los grandes nombres, pero siempre se llevan el respeto de la liga, ¿sí? Ahorita este campeonato que pasó, esta temporada pasada no fue su gran año, pero el de la burbuja sí fue un gran equipo el que se plantó ante Lakers, y fueron grandes juegos, muy grandes juegos. Entonces pues pierden nuestros Lakers y ganan nuestros Philadelphia 76ers. Años más tarde se vuelve a dar ese encontronazo en finales con un tal Allen Iverson en Filadelfia y un tal Shaquille O'Neal en Lakers, acompañado de otro tal Kobe Bryant, y se repite como que hubo una cierta venganza en el destino, ¿no? Filadelfia solamente puede ganar uno, el primero en casa de Lakers. Gran partido de Allen Iverson, la verdad ese sí tuve el gusto de verlo, fue una actuación increíble. Hay una imagen donde Allen Iverson
hace un crossover, le rompe la cadera a un jugador de Lakers, a Tyronn Lue, lo deja en el piso y todavía déspotamente y cínicamente Allen Iverson lo pasa, ¿no? Lo cruza encima del cuerpo tirado del otro jugador con una soberbia, ¿no? Terminan ganando y Shaquille O'Neal dice, tenemos final. Y después, pum, se acabó la imagen y 4 corridos se lleva Lakers y digamos que la historia le hace justicia a los angelinos y se llevan su campeonato. Podríamos hablar mucho de esa época de Lakers, del dominio que tuvieron y bueno, es otra época dorada para los oro y púrpura. Pero bueno, regresando al punto de nuestro año 83, que es el año donde yo llego a este mundo, sucede toda esta situación, ¿no? De ahí pues vienen 6 jugadores o 5 jugadores que se van al Salón de la Fama. Entre ellos está Magic Johnson, que se lo merecía y se lo merece hasta el fin. Kareem Abdul-Jabbar es una carrera increíble, si vemos los números son ridículos, y James Worthy también merecía bastante el Hall of Fame y se lo sigue mereciendo. Y del otro lado Julius Erving, el Dr. J, yo creo que no había discusión, y Moses Malone con esa temporada brutal de llevarse el MVP de temporada regular y llevarse el MVP Finals, yo creo que se merecía sin lugar a duda llevarse una entrada al Salón de la Fama, ¿sí? Y bueno, en 1984 la cosa cambia. En 1984 se draftea una leyenda, es el inicio de una leyenda que hasta la fecha es, yo creo que sin lugar a dudas, el jugador que sin discusión alguna es considerado el mejor de todos los tiempos por presencia, por atleticismo, por historia, por impacto a la cultura. Un hombre que decía, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. ¿De quién estamos hablando? De Black Jesus, el gran Michael Jordan, ¿sí? El hombre que ganó 6 campeonatos, los 6 con el mismo equipo, hizo lo que quiso de la liga, se retiró una vez, regresó y ganó otros 3, se volvió a retirar y volvió a tener el mismo impacto. Hasta la fecha él es considerado el mejor jugador de toda la historia y tiene un impacto en la cultura popular increíble, ¿sí? Los que realmente tuvimos el gusto de verlo jugar sabemos lo mágico, las noches mágicas que podía él brindarte. Una noche de 50 puntos, una noche de 60, un tiro en suspensión al final del juego, él podía jugar con fiebre, era increíble. Entonces en el 84 se draftea Michael Jordan y ahí inicia toda lo que es esta historia, ¿sí? El impacto cultural que tuvo fue increíble, porque hasta la fecha él pudo grabar comerciales con Michael Jackson. Él fue de los primeros jugadores, y no es que el primero, que tuvo contrato con grandes marcas fuera de la NBA como Nike, como con Gatorade, como con grandes marcas, ¿no? Fue increíble la manera en que él se fue desarrollando en los negocios, que hasta la fecha él pues ya entra en la lista de Forbes como los más ricos del mundo. Ahorita él es dueño de los Charlotte Hornets de la NBA y tiene un equipo de una escudería también de carreras. A la liga, ¿qué le aportó Michael Jordan? A la NBA, ¿qué le aportó? Le aportó visibilidad, porque hasta ese punto se tenían solamente las guerras de Lakers contra Celtics, Magic Johnson contra Larry Bird, que de Larry Bird podemos hablar bastante. Cuando hay una película muy jocosa que se llama Los blancos no saben saltar, pues Larry Bird era la excepción. Larry Bird sabía saltar, Larry Bird sabía jugar y sobre todo sabía hablar lo que se llama trash talking, que es pues ser una persona que agrede al contrario de una manera muy sutil. Eso se da mucho en los partidos, humillar a tu rival, insultarlo, hacerlo, tratar de meterte en la cabeza y hacer que el otro pierda la paciencia y jugar psicológicamente con él. Eso fue mucho de Larry Bird. Entonces cuando ellos
ya al iniciar los 90 empiezan a perder esa juventud, ese juego, esa garra, pues aparece la figura de Michael Jordan, ¿no? Primero con esas batallas con los Bad Boys de Detroit, con los Pistons, con esos que si alguien puede ver esos videos, esas guerras, esas carnicerías que era Chicago contra Detroit, véalas, son increíbles. Ahora se dice que los jugadores actuales del NBA no podrían soportar un ritmo de juego así, pero realmente en esos juegos había sangre, había honor, había disputas que trascendían la cancha, y Michael Jordan tenía que batallar contra esos equipos diseñados para darle, para golpearle, para diezmarlo físicamente. Era increíble ver cómo entraba Jordan a la pintura y le brincaba a Bill Laimbeer, Dennis Rodman, y después de haber pasado ya sea Joe Dumars, que era un excelente defensivo, o Isaiah Thomas. O sea, él tenía que entrar por el perímetro, por alguna lateral, y tenía que haber pasado a Joe Dumars, y si lo llegaba a pasar, que ya era algo complicado, tenía que ir a chocar contra Bill Laimbeer o Dennis Rodman. Que a posterior, Dennis Rodman fue parte de los últimos 3 campeonatos de Chicago. Dennis Rodman, una figura de la que podríamos hablar mucho en cuanto también su impacto a la cultura popular, porque él influencia a muchos jugadores ya en los mitades de 90, principios de 2000, a los tatuajes, a las perforaciones, a romper el código de la liga, y ahí podemos hablar mucho más de la a veces doble moral que ha tenido la NBA en cuanto a reglamentos, en cuanto a racismo, en cuanto a etcétera. Pero bueno, entonces a la liga le aporta visibilidad porque la gente el mundo se empieza a abrir en comunicaciones, países empiezan a voltear a ver lo que era la NBA por la figura de Michael Jordan, por lo espectacular que era Michael Jordan. Hay una jugada en uno de los campeonatos contra Lakers, que fue el primero, donde él entra directamente de frente al aro, se eleva con mano derecha, el balón mano derecha, piensa que va a brincar un jugador, lo baja hasta la altura de su estómago, lo pasa a mano izquierda, todo esto en el aire, y lo coloca a mano izquierda sobre el aro. Michael Jordan era increíble, era un ser superdotado, un asesino literalmente. Entonces le da a la liga, le da visibilidad, le da armas para mostrarse ante el mundo, y el mundo lo empieza a consumir. ¿Sí? Yo recuerdo que mucho de las narraciones en ese tiempo no había tanta infraestructura para TV de paga, mucho menos había internet. Las narraciones de TV Azteca con el señor Aguilar y se me olvidó el otro, Enrique Garay, grandes narradores, con esos todos, la mayoría crecimos, los que tuvimos la oportunidad de ver a Jordan, creo que todos teníamos ese privilegio de poder ver los partidos y de disfrutar de esas narraciones. Yo desgraciadamente ahora las cadenas no pasan las introducciones de los equipos, pero en TV Azteca se daban el tiempo. De las pocas cosas buenas que hizo TV Azteca era transmitir el básquetbol, eso era un hecho. Y realmente yo recuerdo mucho las introducciones de los 5 titular de Chicago. Era increíble. En ese tiempo no había la tecnología que había ahora, pero realmente era mágico sentarte en casa con la familia, sentarte en casa con los hermanos y ver la introducción de los Toros de Chicago. Te daba escalofríos, era brutal. Yo creo que no hay introducción que supere a esa presentación de los 5 jugadores de Chicago. Realmente no. Decíamos que al impacto cultural Jordan, yo creo que cualquier persona medianamente conocedora del deporte sabe quién fue Michael Jordan, sabe la trascendencia que tuvo. Tú lo puedes preguntar a cualquier persona, por mínimo conocimiento de básquetbol que tengas, ¿sabes quién es Michael Jordan? O del deporte, y te va a decir, era un basquetbolista, era un peloncito, porque él se rapaba la cabeza, ¿no? Se rasuraba la cabeza.
Pero Michael Jordan venía haciendo pedazos todo lo que tocaba desde la universidad. Michael Jordan era un hombre que venía destruyendo récords desde North Carolina, desde la Universidad de North Carolina. Él ya venía, mucha gente recuerda que él ya venía o no recuerda que él ya venía con una medalla olímpica, porque todo el mundo recuerda el famoso Dream Team. Ese es otro tema del que podríamos hablar mucho, si realmente hubo un Dream Team o hubo más de un Dream Team. Para mí solamente hubo, que fue el de Barcelona 92, donde fue de plenamente la NBA soltó todos los cartuchos que tenía, llevó lo mejor de lo mejor y realmente fue a aplastar a la competencia. Literalmente no hubo un equipo tan superior y tan dominante en la historia de los Juegos Olímpicos como ese Dream Team del 92. Sí, no perdieron ningún partido, ganaban de por mucho, liderados por Michael Jordan, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Larry Bird, Magic Johnson, Clyde Drexler, ¿quién más iba? Era la conjunción de estrellas más grandes que podía haber, el Dream Team. Entonces él ya venía con una trayectoria universitaria bastante marcada, bastante evidente, y entonces la gente se empieza a dar cuenta que este chiquillo tiene potencial. Después viene el contrato con Nike, del que también podríamos hablar un día cuando aparece el primer calzado que Nike diseña para Jordan, que es el Jordan 1, que ahora es cotizadísimo. Un día podríamos hablar también de ese tema de los costos reales de un par de tenis a los costos actuales, que son meramente ridículos, y cómo Jordan ha llegado a trascender el mundo deportivo y ha llegado al mundo de la moda, ¿no? Porque hay colaboraciones ya ahora de marcas como Dior con Jordan, que cuestan un ojo de la cara y que ya perdieron realmente el objetivo por el cual fueron creados un par de tenis, que es ponerlos en una cancha y hasta que se te acaben, ¿no? Ahora son más una moda, son más un lujo que una necesidad o que una aportación a tu juego. Pero bueno, ese es un tema que podríamos hablar un día con más avance en este podcast. A lo mejor un día podríamos ser un conocedor y decimos, bueno, ¿en qué momento perdimos la brújula? Sí, porque para nosotros los antañeros un par de tenis es para ir a jugar, para ir a demostrar que somos fanáticos de cierto jugador y que realmente queremos imitarlo, porque todos quisimos imitar a Jordan, y todos los que hemos estado inmersos en el mundo del básquetbol en la vida por lo menos hemos tenido un par de Jordans. Esa es la verdad. Ya se ha desvirtuado también, ¿no? Ahora en México, por ejemplo, un par de Jordan en los pies de una persona, o eres rico o eres un ratero. Pero bueno, eso es un tema X por ahora. Entonces llega el contrato y empieza ahí otra situación. Podríamos un día hablar a gran profundidad de la trascendencia de los pares de Jordan en la cultura, pero empieza la batalla contra la liga, ¿no? Porque Jordan viene a partir esquemas, a destruir paradigmas, y el primer par que él presenta rompe todo el código de la liga, porque el código de la liga dictaba que tenía que ser un color blanco en los tenis, y Jordan se presenta con un color rojo, blanco con rojo, y que aparece con vivos negros. Podemos checar ese detalle, y la liga lo multa porque él se presenta con algo que no se había visto jamás, ¿sí? Tan trascendente fue la cosa que la NBA lo multa, y Nike dice yo pago, y paga la multa. A Jordan le damos ese lujo, ¿no? Creo que Nike se dio cuenta que tenía una mina de oro y trascendió tanto la cosa que ahora Jordan tiene su propia división dentro de Nike. Y tan trascendente es la figura de Jordan en el mundo de los deportes que ha salido fuera de la marca de Jordan, fuera del mundo del básquetbol. Y ahorita la podemos ver en equipos como el Paris Saint-Germain. Derek Jeter de los Yankees lo utilizó una vez en la liga de la Major League Baseball, ¿sí? Redundando de béisbol, ¿sí? Él tuvo sus Nike. Universidades utilizan la Jordan Brand en sus uniformes.
etcétera, etcétera. Y la liga es un consumo de Jordan dentro de los jugadores de la NBA hasta la fecha. Si tú no tienes tu signature para ti, tienes que tener unos Jordan. Y si no traes unos Jordan, traes unos Kobe, y así podemos hablar. Pero Nike siempre tiene una presencia importante dentro del deporte, más que nada en el básquetbol. Nike empezó como una marca de running, pero al final terminó, es más ubicable dentro del mundo del básquetbol, pero realmente Nike inició en el mundo del atletismo. Y bueno, ¿qué tan grande fue Jordan? Su carrera. Un día podríamos hablar de números de Jordan específicamente, y hablar sobre qué tan grande fue tener una media de 30.1 de puntos en tu carrera. O sea, promediar esos números en tu carrera entera. 30.1 de media. O sea, era una máquina de anotar. Pero no tan solo anotaba, también fue un jugador que estaba en los equipos defensivos, estaba en los equipos, en los primeros equipos NBA, en los primeros equipos defensivos, ganó MVPs, ganó Olimpiadas, fue MVP de Juego de Estrellas, se daba el lujo de retirarse, y eso es un tema. ¿Por qué se retiró? ¿Por qué se retiró la primera vez? Hay muchos rumores. Si usted no ha visto el documental The Last Dance de Netflix, que se habla específicamente del último año de esos Bulls, esos Chicago Bulls campeones, véalo, es increíble. Quedas con más dudas que respuestas, pero es un gran documental. Yo lo vi, me gustó mucho. Realmente ensalza mucho la figura de Jordan. Lo pone realmente en el pedestal que tiene que estar de un ser intocable, de un ser casi divino, que no tiene como deportista ninguna falla, es un monstruo. Y bueno, 30.1 de media, increíble para esto. Creo que es poco probable que volvamos a ver algún anotador así. Yo creo que lo más cercano que se ha visto últimamente por campaña, no por carrera, sino por campaña, fue James Harden en la temporada que ganó el MVP, porque se llevó una media de 30 puntos y tantos de media, pero por carrera es muy difícil que alguien pueda llegar a esos números. Los campeonatos de este señor son increíbles. Le ganó a grandes equipos, le ganó a jugadores que fueron Hall of Famer, fueron al Salón de la Fama. Lakers, le ganó a Lakers. Creo que los Lakers todavía tenían en ese momento a Kareem Abdul-Jabbar, tenían a Magic Johnson, que en ese momento ya estaba en su declive, pero seguía siendo Magic Johnson. También me vencieron, ese fue su primer campeonato, es donde les comentaba esa gran jugada que se tiene en la mente siempre, porque fue espectacular, fue brutal. Después ganó el segundo campeonato contra Blazers. Esa es una historia increíble, porque alguien se atrevió a decir que el jugador estrella de Blazers, el jugador franquicia de Blazers, que era en ese momento Clyde Drexler, era mejor que Jordan, o trataron de argumentar que eran similares, y Jordan tuvo que hacer algo. En el documental de The Last Dance dice, y me lo tomé personal, hasta la fecha eso es un meme, y me lo tomé personal. Y el señor salió y arrasó a Blazers. Él se daba el lujo hasta de decirle a los rivales, hacerles gestos como de, lo siento, yo no tengo la culpa de ser tan bueno. Hay un triple que le mete en la cara a Cliff Robinson y le hace así con las manos, lo siento, yo no tengo la culpa, yo soy Jordan y punto. Y el tercer campeonato que gana, se lo gana a los Phoenix Suns. Tenía ahí a un tal Charles Barkley, gran jugador, otro de los grandes que podemos decir que no ganó nada, pero esa fue la primer final que yo pude ver, realmente, de la que tengo memoria. Fue la primer final que yo vi. Recuerdo mucho que fue donde yo me enamoré del básquetbol, porque hasta ese momento yo no había dimensionado lo que era la NBA, y mucho menos no había dimensionado lo que era Michael Jordan. Y recuerdo que fue la primera final que vi. Recuerdo esas grandes entradas, esos grandes
en esas grandes narraciones del señor Garay, del señor Aguilar, la familia, nos juntábamos la familia ante la televisión, muy agradecido con mi hermana, con mi cuñado, que ellos son los que me introducen pues a este mundo, y de ahí para adelante nunca lo volví a dejar. Y ahí fue que dije, wow, ese hombre vuela, porque realmente Jordan volaba. Jordan hacía cosas increíbles, podía tener 2 o 3 jugadores encima y aún podía hacerte un tiro. Si quedaban pocos segundos y había que darle el balón a alguien, se lo tenías que dar a él y sabías que no te iba a defraudar. Después él se retira y se va por cuestiones que hasta la fecha no han sido muy claras, pero porque él se va y regresa y vuelve a jugar contra un buen equipo de buenos jugadores, como lo eran los Sonics de Seattle, donde estaba Shawn Kemp, jugadorazo, de un físico increíble. Busque videos de Shawn Kemp, son increíbles. Es otros jugadores que no tuvo la fortuna de ser arropado por un gran equipo y de ganar un campeonato, pero físicamente, individualmente era una bestia. Era increíble, hacía volcadas, clavadas, como usted le quiera llamar, increíbles. Y luego tenía un tal Gary Payton, que tenía de apodo el Guante, pero era un gran defensivo, un gran hablador. Siempre se igualaba con Jordan. Hay una historia que dice que le decía, hablaban de sueldos, ¿no? Que le decían, que le dijo Gary Payton algo de que él podía pagarse un cierto modelo de auto. Y Jordan se voltea y le dice, yo no tengo necesidad porque a mí me lo regalan. O sea, era la diferencia, ¿no? ¿Quién era el perro más grande de la liga? Era Michael Jordan, porque a Jordan el patrocinio le regalaba un auto que quería, ¿no? Después viene los últimos 2 campeonatos, juega contra la misma organización que era el Utah Jazz, de Karl Malone, John Stockton, Gib Hornacek, etcétera, ¿no? Grandes jugadores. Karl Malone en ese momento sigue siendo el segundo mejor anotador de toda la NBA históricamente. Otro jugador que se quedó sin anillo por culpa de este Black Jesus, Michael Jordan. John Stockton, el líder en asistencias de toda la historia, también un gran jugador, gran pareja. Stockton, gran equipo, y se tiene la desdicha de enfrentarse a Jordan, Pippen, Rodman, Kukoc, y en la banca pues estaba el Zen Master, Phil Jackson, el Señor de los Anillos. 2 finales consecutivas, pierden la oportunidad de trascender. Después viene una historia un poco triste donde Karl Malone se tiene que ir a Lakers para tratar de ganar un campeonato con Gary Payton, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, y no funciona el experimento. Esa es otra historia muy, muy triste, porque bueno, todo pintaba que por esos nombres pues el campeonato tenía que llegar, ¿no? Y no llegó, como en su momento a Scottie Pippen le tocó la mala de irse a Blazers y jugar contra los Lakers de Kobe y Shaq, y fue lo mismo. Esas batallas eran muy buenas también, Blazers y Lakers en los 2000 con las finales de conferencia, chuladas de juegos, ¿no? Esos eran buenos juegos. ¿Cómo diseñas un equipo para parar algo que es imparable? Para detener un mundo que va a colapsar contra ti. Estaba diseñado Portland para detener a Shaq y fue imposible. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es el episodio 0. Esto es a grandes rasgos lo que motivó a un servidor a realizar este podcast. La necesidad de querer expresar mis puntos sobre ciertos temas, sobre ciertas cosas que he visto durante los años que he consumido NBA, también las decepciones que me he llevado al ver el básquetbol mexicano como no puede trascender, y los grandes jugadores que yo lo pude conocer durante mi carrera, aunque sea de lejos. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Repetimos, es el episodio 0, es el episodio piloto, tiene muchas fallas, pero vamos a luchar y a tratar para que esto se mejore, para que esto esté más organizado. Pero realmente esto es algo que viene de una pasión, viene de un cariño, viene de una vida, viene pues como un legado.
y agradezco mucho haber sido de los pocos o de los muchos que pudimos ver la transición de un Michael Jordan a un Kobe, de un Kobe a un LeBron, ahorita un LeBron a las nuevas generaciones que vienen, Luka Doncic, un Trae Young, etcétera, etcétera. Ahorita ya viene ese cambio de generación en la NBA, donde ya se va LeBron, donde ya se va Kevin Durant, donde ya en unos años se va a ir Stephen Curry, donde se va James Harden, Kyrie Irving, y ahorita viene la nueva guardia, ¿no? Giannis, Jokic, decíamos Trae Young, decíamos Luka Doncic, etcétera, etcétera. Entonces hemos sido afortunados de ver esas eras, la era de Jordan, la era de Kobe, la era de LeBron, y un día hablaremos de LeBron, si eso no es el mejor jugador de todos los tiempos, si tiene el calibre para decirle a Jordan o pelearle el lugar al tú por tú. Yo tengo mi opinión, algunos podrán pensar que me decanto de un lado a otro, pero bueno, yo creo que los méritos hablan por sí solos. LeBron es un gran jugador, pero habrá que debatir eso en otro podcast. Realmente LeBron tiene las credenciales, tiene con que subirse al pedestal con Jordan. Un día hablaremos de Kobe. Kobe es un símbolo ahora de la NBA, ya es una leyenda y siempre se le va a extrañar. Y bueno, hay mucho de qué hablar de la NBA, muchas historias, muchas cosas, muchos jugadores. Un día hablaremos de Allen Iverson también, de por qué fue tan estigmatizado Allen Iverson en la liga, etcétera, etcétera. Pero por ahora eso es todo. Este fue nuestro episodio 0 desde la banca NBA. Esperamos que les guste. Si les gusta, compártanlo. Síganos en YouTube, síganos aquí por Spotify, síganos en nuestras redes. Próximamente vamos a ir tratando de crecer. Y pues muy agradecido por su tiempo, por su atención. Y estamos abiertos a comentarios y a ir mejorando más en este mundo del podcast. Muchas gracias por su tiempo y